Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios: grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Ese es el ayuno en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado contra ti. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Buscad el bien y no el mal y viviréis, y el Señor estará con vosotros. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Hay que ayunar o no hay que ayunar? ¿Sirve para algo el ayuno, como preguntaban los israelitas rebeldes al Señor? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? ¿Tenemos que hacerlo? ¿No tenemos que hacerlo? ¿Qué nos dice en realidad el Señor? Pues por lo pronto comenzaba pidiendo
el Señor al profeta Isaías: grita a pleno pulmón, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos y a la casa de Jacob sus pecados. Partimos de esta realidad. El miércoles pasado, miércoles de ceniza, respondíamos a la primera lectura con el salmo, el mismo que hoy también hemos recitado, el Salmo 50, pero con la antífona: misericordia, Señor, hemos pecado. Para que tenga sentido la Cuaresma y todo lo que acompaña a la vida cuaresmal, lo primero que hay que hacer es reconocer esta realidad. Misericordia, Señor, porque hemos pecado. Somos pecadores. No es una frase hecha. No es ni puede ser una rutina. Es desgraciadamente la realidad, que somos rebeldes, todos, ante el Señor. Y por eso le pide el Señor al profeta que se lo grite al pueblo, que le diga, le recuerde que tiene muchos delitos. Necesitamos, como en su día necesitó David, después de haber cometido el doble pecado, por un lado del adulterio, tomando por mujer a la que no era su mujer, era de otro, y luego encima el crimen, mandando que hicieran lo posible para que muriera en la batalla Urías, de tal manera que se pudo quedar con su esposa. No fue consciente de esos pecados tan graves. No fue consciente, necesitó que el profeta Natán fuera enviado por Dios a decírselo. Y lo hizo mediante un ejemplo, una parábola, en la que tenía que juzgar a otro que se quedaba con las ovejas de su vecino, para que se diera cuenta de lo que él había hecho. El mismo David se condenó a sí mismo cuando contestó diciendo: ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo: pues ese hombre eres tú. Jesús mismo, ante la mujer pecadora que le traían para que la condenara, les devolvió la pelota a los que la acusaban. El que esté de vosotros sin pecado, que le tire la primera piedra. Y es que así somos nosotros. Vemos con mucha facilidad los pecados, los defectos y los fallos de los demás, mientras que estamos ciegos para los nuestros. Necesitamos que el Señor, por medio de sus profetas y de su palabra, nos venga a recordar: eres un pecador, eres rebelde. Lo somos, ciertamente, lo somos. Y por esto necesitamos hacer penitencia. Esta es la razón por la que, una vez más, Jesús nos pide: convertíos y creed el Evangelio. Convertíos, y escuchábamos también el miércoles de ceniza, convertíos a Dios. Convertíos a Dios, es decir, volved a Él, echaros en sus brazos misericordiosos, dejaos amar por Él. Dejad que Él sea el centro de vuestra vida, que es la única manera de que todo encaje. Procurad que Él sea el centro de todo, y entonces todo estará bien. Porque el que busca salvar su vida, escuchábamos ayer, el que busca salvar su vida, es decir, el que se busca a sí mismo, sus intereses, sus deseos, etc., la perderá. Pero aquel a quien no le importe perder la vida, ese la encontrará. Perder cosas que aparentemente son muy valiosas, dejarlas a un lado buscando lo esencial y lo central, eso es lo que realmente salva. Y es por eso por lo que se nos invita a la sobriedad. Se nos invita a renunciar, a echar a un lado cosas que no son tan importantes. Y hoy en concreto pues se habla de esta postura del ayuno, la abstinencia que va unida a él de alguna manera, y en definitiva pues la sobriedad. Es importante, por lo tanto, ayunar o no. Jesús mismo ayunó. Recordemos, lo vamos a ver el domingo, en la lectura del Evangelio. Jesús se retira al desierto y ayuna durante 40 días y 40 noches. Se abstiene de tomar alimento porque va a entrar en contacto con su Padre.
quiere prescindir de todo lo que no es necesario para encontrarse con el Padre. No es en sí mismo un valor el no comer o el comer poco, no, sino en la medida en que nos sirve para liberarnos del peso, para que el espíritu pueda volar más alto. Y en ese sentido, vale, pero no solo. En la oración que hemos recitado en la entrada, le decíamos al Señor que la privación de alimentos que podamos practicar vaya acompañada de la sinceridad de corazón. Y eso es lo que resaltaba también el Señor por medio de Isaías en la primera lectura. Vamos a ver, el ayuno que me ofrecéis, lo ofrecéis en medio de disputas, en medio de luchas, dando puñetazos unos a otros. ¿Cómo me va a ser a mí agradable ese ayuno? El ayuno que yo quiero es este: liberar de las cadenas a quienes no las merecen, liberar de las prisiones injustas y después, además, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al desnudo, etc. Entonces, si ayunáis de las malas obras, entonces es cuando seréis agradables a mí. Y es que efectivamente hay un ayuno cuando materialmente se ponga en práctica, ayuno y abstinencia, pero si no va acompañado de la sinceridad de corazón, no vale para nada. Tiene sentido en tanto en cuanto es expresión de nuestro deseo de fidelidad al Señor, pero si no, no vale nada. Una persona que, por ejemplo, los viernes de Cuaresma, que sigue siendo obligatoria la abstinencia, no comiera nada de carne en todo el día, podría, sin embargo, pegarse unos banquetes a base de cosas exquisitas que no son carne, impresionante. ¿Esa persona estaría realmente cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Estaría privándose del alimento para poder tener el espíritu más libre para Dios? En absoluto. Estaría centrándose en el pecado de egoísmo, pues como nunca quizá. No se trata solo del ayuno o de la abstinencia materiales. Se trata de esa actitud del corazón que nos lleva, eso sí, a ayudarnos de la sobriedad, del dejar a un lado cosas para poner el alma más en Dios. Y entonces tiene sentido. Si no, no. Por eso, mientras el novio está con ellos, no necesitan ayunar. Pero cuando falta el novio, cuando nos falta Dios, cuando resulta que estamos tan apartados de Él porque somos pecadores, entonces sí necesitamos ayunar y ser sobrios y abstenernos de tantas y tantas cosas que nos estorban para seguir con más fidelidad al Señor. Eso es lo importante y en eso nos tenemos que centrar. Por eso, también ayer escuchábamos cómo Jesús nos ponía una condición que tenemos absolutamente olvidada en nuestro tiempo, para seguirle. El que me quiera seguir, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. Ese negarse a uno mismo es lo que no lo tenemos siquiera en la memoria. Todavía nos acordamos de lo del tomar la cruz, porque como las cruces vienen aunque no las busquemos ni las queramos, pues bien, nos damos cuenta de que efectivamente hay que aceptar la cruz, más o menos. Pero eso de negarnos a nosotros mismos, decirnos no aposta a nuestros deseos, a nuestras costumbres, a nuestros usos, de eso no hay, me atrevo a decir que casi nada. Si es los viernes, que todos los viernes se nos invita a una actitud penitencial, que ahora en Cuaresma es el abstenerse de comer carne, pero no solo, recordemos lo de los banquetes, no solo de comer carne, sino de realmente que haya penitencia. Pero los demás viernes del año también, y eso como pasa como con la misa por lo menos los domingos, pero ¿quién ha dicho que solo? Por lo menos los viernes penitencia, pero ¿quién ha dicho que solo los viernes?
es que no queremos renunciar a nada. Y ahí está el problema de nuestro egoísmo. Es el egoísmo el que tenemos que vencer para poder seguir con fidelidad a Jesucristo. Y en este sentido es en el que puede ser útil y ayudarnos el ayuno, la abstinencia, la penitencia, las renuncias, los sacrificios, en cuanto que son expresión de un deseo de sacrificar lo malo que hay en nuestra vida para aceptar lo bueno que nos ofrece Dios y solo Él.